aquí estamos. Se acerca Nochebuena, Navidad, ya, casi. Sí. Hoy vine pastoral. ¿Ah, sí? ¿Hoy vino pastoral? Sí, porque esa cosa de la Navidad, pues, ¿de qué otra cosa vamos a hablar si no vamos a hablar de Jesucristo? Imagínate. Eso es. Sí, óyeme. Eso es como el día del pavo, hablar de lechón, tú sabes. No puede ser. Digo, aunque hay algunos rebeldes que el día del pavo comen pernil. ¡Wow! Sí. ¿Cómo? ¿El pavochón? Y viceversa. Disidentes. Y algunos comen pavo el día de Nochebuena. Sí, no, pero lo que pasa es que los norteamericanos en el día de Nochebuena. ¿Comen pavo? Sí, en la cena de Nochebuena, el norteamericano lo que come es pavo. El norteamericano come pavo 2 veces en este periodo. Sí, porque es que allá eso del lechón casi Exacto, no se da. porque lo que pasa es que ellos, tú sabes, el lechón no está dentro de sus tradiciones. Pero, sí, exacto. Pero bueno, yo creo que esta ola de migrantes boricuas que se ha metido los tienen ya. En los Estados Unidos en las últimas décadas ya tienen 5 millones de boricuas allá. Ya los tienen influenciados. Sí, tienen que estar comiendo lechón, por lo menos en Florida. Bueno. No te alcalce. Con la música que teníamos, te gozaste, pero nos dijiste viejito. Bueno, lo que pasa es que a mí me cuentan mis abuelos que ellos escuchaban esas canciones. Sí. La tarareaban. Yo escuché a lo lejos 30 años atrás. Yo escuché a lo lejos. Mi abuela me cantaba esas canciones para dormir. Bueno, señores, hoy es mi último viernes del año, porque el viernes que viene es Navidad y pues ya se cerró esta cosa. Eso es así. Y entonces yo quiero traer una reflexión para la iglesia, que la saco de 2 de Timoteo en el capítulo 1. Es un pasaje que los creyentes pues, recitan con alguna frecuencia, pero yo quisiera tratar de dedicarle unos minutitos para profundizar un chispito en él. Obviamente esto es mucho más amplio de lo que yo voy a poder mencionar, pero quisiera hablar de 2 de Timoteo en el capítulo 1. Voy a ver desde el verso 6, donde dice: por lo cual te aconsejo, es Pablo hablándole a Timoteo, que era un discípulo amado, muy amado por él. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en el contexto, esta es la última carta que Pablo escribe, y la escribe desde la cárcel. Y es una carta que tiene un sabor a despedida, dándole las últimas instrucciones, porque ya Pablo sabía que su tiempo aquí en este planeta estaba cerca, ya, o sea, esta cosa se estaba acabando, ¿no? Y entonces, tanto en la primera carta como en la segunda carta de Pablo a Timoteo, a mí me llama la atención que Pablo le insiste a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él. En la primera carta, en el capítulo 4, él le dice, verso 14, él le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Qué casualidad que, tú sabes, se lo dice en la primera carta, se lo dice en la segunda carta. Y entonces ya tú dices, espérate, no puede ser que Pablo no tenía más nada de qué hablar con Timoteo. Debe ser que esto es un issue importante en la vida de Timoteo. ¿Ok? Y entonces, cuando nosotros miramos este asunto del don de Dios, el don de Dios, podemos decir fundamentalmente 3 cosas. Primero, si es un don de Dios, no es nuestro. Es concedido por el Espíritu Santo. No es una capacidad particular que tú tengas, no es un talento natural que Timoteo tuviera, y entonces él le estaba diciendo: mira, tú, qué sé yo, tú tocas piano de lo más chévere, dale, desarrollalo, púlelo para que tú sabes, para que se lo dediques al Señor. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo que no estaba en la naturaleza de Timoteo, pero Dios se lo concedió. Y lo otro que nosotros podemos ver con relación a este asunto del don es que el don
según lo que Pablo le menciona, requiere, si bien es un regalo de parte de Dios, requiere una atención de parte de Timoteo para desarrollarlo. Mira qué interesante. Porque le está diciendo que lo avive. O sea, métele candela. Y yo lo veo un poco como... Imagínense que ustedes están pensando que regalarme en la Navidad. Si alguno de ustedes no sabe qué regalarme en la Navidad, les puedo hacer una sugerencia. A mí me gustan las matas. ¿Así? Sí, a mí me gustan las matas. Yo tengo una finca y me gusta sembrar y todo ese tipo de cosas. Y entonces si usted viniera en las Navidades y me regalara una matita, pues yo no la compré, yo no la pagué. No fue algo que yo puse de mí misma. Ajá. Me lo regalaron. Pero si yo cojo la mata que usted me regala y la pongo en casa en una esquina y no le echo agua y no le da sol, ¿qué va a pasar con la mata? Se muere, se seca. Se va a morir. Por lo tanto, usted me va a regalar una mata en la Navidad y yo le voy a besar y abrazar aunque nos contagiemos de COVID. Y luego entonces yo voy a llevar la mata a mi casa y yo voy a buscar donde yo rápido me meto en internet y yo chequeo si la mata requiere sol, si la mata requiere sombra, cuántas veces a la semana hay que echarle agua a la mata. Así que esas cositas a mí me entretienen. Y entonces yo voy a buscar la manera de cuidar esa matita. Voy a estar pendiente en algún momento en que yo sienta que ya la mata hay que trasplantarla. Mira, ya este tiestito de veras le queda apretado. Vamos a buscar la manera de ponerla en otro tiesto y ponerla en otro sitio para que ella siga creciendo, para que ella alcance todo su máximo desarrollo. Yo me voy a encargar de cuidar esa matita, porque si no, aunque alguien me la haya regalado con mucho amor y yo no haya tenido que poner nada para eso, pues ¿sabes qué? La mata se va a morir. Y ese es el concepto que Pablo le está planteando a Timoteo ahí. Esto es algo que Dios te regala. Para nada tú pusiste algo ahí. Tú no te lo mereces. No surge de ti, no es de tu naturaleza. Pero una vez que Dios te lo da, tú tienes que cuidar de él. No lo descuides, avívalo, aliméntalo, fortalécelo, desarróllalo, permítele que crezca. ¿Por qué? Porque, y entonces ahí viene la conjunción con el verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y entonces uno dice, Pablo, ¿tú le estás diciendo cobarde a Timoteo? O sea, ¿en serio tú le estás diciendo cobarde a Timoteo? Pues parece que sí. Y en 1 Corintios, en el capítulo 16, el verso 10, Pablo le dice a los corintios, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Cuando usted busca la palabra tranquilidad en griego que usa ese pasaje en 1 Corintios, se encuentra que lo que dice literalmente es, miren que Timoteo esté entre ustedes sin miedo. Parece que Timoteo cojeaba de esa patita. Oye, la Biblia nos presenta a los hombres y a las mujeres de Dios tal cual son, con sus atributos, con sus limitaciones, con sus cualidades, con sus defectos. Y la cosa más maravillosa de la Biblia es que termina dejándonos saber que, oye, ¿sabes qué? Si Dios pudo usar a esta persona, oye, pues Dios me puede usar a mí. Exacto. Porque siempre vamos a encontrar algo en los hombres de Dios que tú dices, diantre, así soy yo. Eso me pasa a mí. Y entonces este espíritu de temor, de timidez, de falta de confianza propia, de falta de ese sentido de seguridad, de miedo. Pablo le está diciendo a Timoteo, no. Entonces tú no puedes permitir que eso esté en ti. Este trabajo no lo puedes hacer asustado. Exacto, no. O sea, yo puedo entender que tú eres medio poquitito, ¿verdad? Como dirían los boricuas. Y tú eres, tú sabes, medio achongado, pero no. No, porque mira, el don que Dios te dio no es para eso. El don que Dios te dio te va a llevar
a que pases por encima de esos defectos de tu naturaleza, de modo que tú puedas ejercer la obra del ministerio. Entonces, es bien interesante que cuando le dice Pablo a los corintios, mira, tú sabes, si Timoteo va por allí, hagan que no se sienta con temor, porque él hace la obra del Señor igual que yo. Probablemente Pablo tenía esta personalidad arrolladora, tú sabes, este tipo guapetón de barrio, así un John Wayne de películas del oeste. Es la imagen del Pablo que nosotros vemos. Sí. Voy a predicar a Cristo, si me meten una peli y me dejan muerto, me levanto y... Ay, olvídate, y dale para adelante, tú sabes. Pero ese no era Timoteo. Ajá. Y sin embargo, Pablo amaba tremendamente a Timoteo y lo consideraba como un hombre que hacía la obra del Señor igualito que él. Uh-huh. ¿Okay? A pesar de que Pablo era el guapo del barrio. Sí. ¿Okay? Y Timoteo no era así. Un detalle lindo de la humildad de Pablo. Igualó a Timoteo. Sí. Y la labor de Timoteo, Exacto. la que él hacía. Exacto. Este muchacho timidón hace la obra del Señor igual que yo. Uh-huh. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ok? Y entonces, él le dice, el espíritu que se te ha dado no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu de temor. No es para que seas cortito. ¿Ok? Esto es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De poder, por cuanto se te ha dado autoridad, te da fuerza. ¿Ok? Usted mira esa armadura que Efesios habla y usted se da cuenta de que nosotros los creyentes estamos con una investidura disponible que nos equipa para todo. Para todo. Tú sabes, la armadura que Dios nos da por el Espíritu tiene más features que el cinturón de Batman. ¿Okay? O sea, ahí tú vas a encontrar de todo lo que tú necesitas para toda emergencia, para toda situación, para toda necesidad. Está ahí. Uh-huh. ¿Ok? Y esa fuerza de carácter que puede sobrepasar el temor está en esa investidura que el Espíritu nos da. Pero también no solamente nos da poder, nos da amor. Nos da ese sentimiento que nos inclina en favor de los demás, que no nos deja pasar de largo, que cuando vemos la necesidad no decimos, eso no es conmigo. ¿Okay? Esa motivación correcta a hacer lo que es la voluntad de Dios de manera efectiva, ¿okay? De manera concreta. Y por último, nos da dominio propio. Esta cosa del dominio propio, a veces los creyentes piensan que es como que la más complicada, pero el Espíritu la da. Uh-huh. Si tú dices, no, es que yo soy medio desorganizado, yo no soy tan disciplinado, yo todos los años en el 1 de enero me pongo los tenis, empiezo a yoguear y llega el día 15 de enero y ya se acabó. Pues mira, ¿sabes qué? El dominio propio implica eso, implica autocontrol, implica autodisciplina. Y si tú no lo tienes, ¿sabes qué? El Espíritu lo da. De modo que, como diría Pablo, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Mira, el día que tú estés delante de la presencia de Dios, economízate las excusas, Dios no te las va a comprar. Lo que tú no tengas, el Espíritu te lo da. Lo que tú no tengas, el Espíritu te lo da. ¿Okay? Y entonces, una vez que establece eso, le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. O sea, no solamente del Señor, ni de mí. Uh-huh. Lo que pasa es que dar testimonio de Pablo en ese momento era una vergüenza. Sí, o sea, esto era un predicador loco, disidente, desafiante de las leyes del Estado. Uh-huh. Hello. Desafiante de las leyes del Estado. Y estaba preso. Y entonces Pablo le dice, no te avergüences de mí. Mira las circunstancias en las que yo estoy, con toda mi sociedad, con todo el sistema en contra mío. Pero no te avergüences de mí. De la manera que no te avergüenzas del Señor. Y le dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Esta carta de veras, yo no sé si Timoteo dijo, oh my God, yo hubiera preferido no recibirla.
Porque Pablo está invitando a Timoteo a que sufra con él. Mira, te estoy invitando a sufrir. Te estoy invitando a sufrir. Por eso es que no puedes ser cobarde. Mi hermano, te estoy invitando a sufrir. Y entonces yo tengo mis issues con estas ofertas al ministerio, donde a la gente se les ofrece el ministerio con gloria, con esplendor, con glamour, tú sabes. Y entonces ahí yo me doy cuenta de que eso es una oferta mundana. Que esa me suena más como a ese que dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Sí. Wow. Y entonces la oferta de Pablo, la invitación de Pablo al ministerio es: vente, sufre conmigo. Mira, yo estoy preso. Dentro de poco me van a matar. Vente, sufre conmigo. Esto no es fácil. En mi pueblo dicen que ahí es donde la puerca entorcha el rabo. ¿Ok? Y hay veces que yo he tenido que predicar y alguien me traduce. Llevan gente a la iglesia de visita que no saben español, y entonces algún hermano empieza a traducir a la visita que no saben español, y me dicen: mano, tú usas tantos refranes que ahí es donde yo... de la puerca. O sea, ahí yo no logro traducirte, de verdad. Entorchar. Exacto, puerca que entorcha el rabo. ¿Cómo usted dice eso en inglés? Pues si usted tiene una traducción en inglés, por favor, envíemela por mensaje de texto. Y, oiga, no se avergüence, dé testimonio y participe de las aflicciones. Porque servir al Señor no es glamoroso. No te va a traer el aplauso de la sociedad, te va a traer la persecución. Ahora, mire qué interesante. Y entonces esta es la motivación que hay detrás de todo esto, desde el verso 9 hasta el verso 13. Participa, voy a entrar al contexto del verso 8, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú te das cuenta de que lo que hay detrás en la eternidad es esa salvación que tú no mereces, nunca mereciste, nunca merecerás, es ese sacrificio de ese sustituto que no tenía nada que ver con tu pecado y bajó del cielo, dejó su gloria para llevar el castigo que te tocaba a ti. Tú dices: ok, yo no tengo de otra en una respuesta de agradecimiento que participar de las aflicciones, no solo con Pablo, no solo con Timoteo, con todos aquellos que alrededor del mundo y a lo largo de la historia han sufrido por causa del evangelio, y en este momento tal vez nos toca a nosotros. Yo quisiera traerles profecía de prosperidad para el 2021, pero yo no siento que eso es lo que Dios me está poniendo en el corazón. Yo siento que nos enfrentamos a tiempos difíciles, que la iglesia se enfrenta a tiempos difíciles. Y que los creyentes tenemos que prepararnos de manera bien especial para dos cosas. Número uno, para combatir el engaño del mundo, el engaño de Satanás. Y la única manera de nosotros prepararnos para combatir el engaño es buscar a Dios en su palabra. Buscar a Dios en su palabra. Lo segundo, prepararnos para persecución. Y la única manera de prepararnos para la persecución es reconocer que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Así es. Tenemos que aferrarnos de ese espíritu valeroso que el Señor nos da. Ser cobarde no es una opción. No me lo crea a mí. En Apocalipsis 21, cuando habla del cielo nuevo
y la tierra nueva. Y describe ese lugar maravilloso donde algunos van a entrar. Menciona los que no van a entrar. Y dice, 21:8 de Apocalipsis, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Buf! ¿Tú me quieres decir a mí que los cobardes van a estar en la misma categoría de los idólatras, de los abominables, de los incrédulos, de los mentirosos, de los hechiceros, de los fornicarios? Amedrentarse no es una opción. Porque el temor nos va a detener. Va a hacer que nos avergoncemos del Señor, que lo neguemos. Nos va a pasar lo que le pasó a Pedro cuando arrestaron a Jesús y le preguntaron, venga, que ahí tú andabas con él. No, yo, ¿qué va a hacer, muchacho? Yo jamás he sabido quién es ese Señor. Fue temor, fue miedo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Vienen momentos difíciles para la iglesia. Pero nosotros tenemos 2 promesas maravillosas. Número 1, que mientras esto ocurra, el Señor estará con nosotros. Así es. Número 2, que nuestra redención está cerca. Con esto les dejo. Dios les bendiga. Amén. Wow, qué tremenda palabra, ¿verdad que sí? Retante, ¿eh? Me hiciste acordar del texto, Jesús hablando también. El que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero el que no se avergüence de mí delante de los hombres, yo no me avergonzaré de él delante de mi Padre. Amén. ¿Cómo fue el texto que dijiste? Velen que Timoteo no tenga miedo. Sí. Eso me marcó porque esa parte nunca la había visto de esa manera. Esa traducción. Cuiden que él esté entre ustedes sin miedo. Sin miedo. Wow. O sea, no es solamente permanecer, es eliminar el miedo también, vivir en confianza. Sí. Y que en algunos momentos dados se va a sentir porque somos humanos. Es no hacer nido, no permitir que haga nido en nuestra cabeza. Sí. Y vivimos en una cultura que acaba de transformar el miedo en prudencia. Así que escudriñese. Si de momento su miedo ahora se llama prudencia, renuncie a él y reciba el don gratuito de Dios. Qué chévere. Excelente. Doctora Angie González, Esa palabra. ¿cómo la gente conecta con usted? Sí, señor, tenemos oficina de servicios psicológicos en Bayamón. Usted nos deja un mensajito en el 787-613-5908, 613-5908 para servicios psicológicos, y el domingo a las 10 de la mañana en la Avenida Los Millones en la iglesia Catacumba 2 de Bayamón.